Buenos días a todos. El día de hoy, el Instituto de Investigación y Estudios Internacionales les da la bienvenida a este conversatorio, quiero decir, a este primer conversatorio en relación con los derechos de las mujeres en el estado de Oaxaca, avances y retrocesos. El objetivo de este conversatorio es que a través de el mismo, las mujeres expertas en estos temas que nos acompañan el día de hoy puedan ellas externar su opinión y sobre todo también resaltar los diversos aspectos en los cuales ellas han analizado y conocen por su experiencia, en donde hemos tenido avances, pero también retrocesos y todas aquellas áreas de oportunidad en las cuales nos resta trabajar. Yo agradezco la participación de todas las ponentes que nos acompañan en este conversatorio y de la licenciada Jessica Díaz Cruz por participar en la organización conjuntamente con Luna del Sur, quien nos acompaña también aquí, la maestra Erika Lely Díaz Cruz. Agradezco a toda su participación, todas ustedes que nos acompañan son mujeres muy valiosas que han recorrido un amplio camino en estos temas y que sin duda el día de hoy nos permitirán conocer esas opiniones y también seguramente nos impulsarán a seguir trabajando en estos temas. Quiero proceder a presentar de una manera muy breve a la licenciada Jessica Azucena Díaz Cruz. Voy a permitirme leer la reseña curricular de una manera muy breve porque realmente su experiencia es muy vasta. La licenciada Jessica Azucena Díaz Cruz nació en la ciudad de Oaxaca y ella estudió en la Universidad Benito Juárez. Ella ha realizado diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos con perspectiva de género, también en el tema de la interculturalidad. Se ha especializado en el derecho de niñas, de niños y mujeres, impartido por distintas organizaciones internacionales, nacionales y locales y de instituciones gubernamentales. También ha colaborado en instituciones del gobierno federal, estatal y municipal, en donde tiene gran experiencia en los temas relativos a niños, niñas y mujeres y víctimas de violencia de género, y también ha atendido procedimientos en relación con quejas a derechos humanos. También ha participado en el diseño del protocolo para atención a mujeres víctimas de violencia de género en la Casa de Medio Camino del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez y del protocolo para la atención al hostigamiento y acoso sexual en el trabajo para la Administración Pública Municipal. Ha realizado actividades para la promoción y defensa de los derechos humanos en la organización Luna del Sur AC, de donde ella es cofundadora. A través de la investigación y diagnóstico sobre la situación de los derechos de las mujeres y comunidades indígenas en el estado de Oaxaca, también como en proyectos formativos y de capacitación e investigación. También ha participado en estudios legislativos desde los enfoques feministas y decoloniales, destacando entre ellos la participación en el Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismo y Colonización, y en diversas actividades del mismo. Actualmente se encuentra colaborando en la defensa de casos en la consultoría Díaz Cruz y Asociadas. Agradecemos la participación de la licenciada Jessica Díaz Cruz como moderadora en este conversatorio y sin más preámbulo cedo la palabra a nuestra querida amiga, compañera y profesionista Jessica Díaz Cruz. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Blanca. Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar. Van a tener una primera participación con una ronda de 7 minutos cada ponente que nos acompañan. Y yo les estaría avisando un minuto antes, si todavía para concluir su exposición en una primera ronda. Y en la segunda ronda ya sería una participación de 5 minutos. Igualmente les estaría avisando un minuto antes para que fueran concluyendo su participación. Y bueno, me voy a permitir
a presentar a la primera participante. Sin más preámbulo en este tema tan interesante. Agradezco también la invitación muy amable y cordial del Instituto de la directora, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Estudios Internacionales, el INVEI, y pues vamos a iniciar sin más preámbulo. Me voy a permitir presentar a la primera participante, que es la maestra en género, Erika Lili Díaz Cruz, ¿no? Ella es máster en género, identidad y ciudadanía por la Universidad Onubense de Huelva, postítulo en Derechos Humanos por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha tenido una trayectoria que resumiré. Ha sido docente universitaria, presidenta de la Academia de Derecho Internacional Público, investigadora, tutora y asesora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Selvas. Consultora especialista en temas de derechos humanos, mujeres y pueblos originarios. Es consultora para organismos internacionales, organismos no gubernamentales y gobiernos de los 3 niveles, investigadora independiente en temas específicos como son el feminismo, descolonización y derechos humanos, jurídicos desde luego, fundadora e integrante de la Asociación Civil Luna del Sur, participante de la red ILA de investigadoras en temas de género y estudios de mujeres en Iberoamérica. Bueno, ha sido exponente, expositora, como la tenemos hoy de invitada en temas de género, violencia contra las mujeres, feminismos y derechos humanos. Asesora en materia en la implementación del protocolo ALBA para la desaparición de mujeres y revisión del protocolo para la atención del feminicidio. Y participante en la elaboración del informe técnico como parte del grupo de trabajo para la aprobación de la alerta de violencia de género en Oaxaca. Algunos destacables que ella tiene, bueno, ha sido coach para el concurso de litigio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad American de Washington, coordinadora de los 4 emisiones del Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismo y Descolonización, coordinación colectiva con con las 4 emisoras o emisiones, perdón, de la Feria Internacional del Libro de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización, ¿no? Y bueno, ha elaborado, elaboró el dictamen, ya lo hemos dicho, de la alerta de género en coordinación con la CONAVIN, la CEAP, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CEGOP y el INMujeres. Ha tenido el reconocimiento por la defensa de los derechos de las mujeres de la barra de abogados Carlos Santiago Nino y también por parte de la coordinación política de la 64 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Pues es originaria de Oaxaca de Juárez y pues iniciamos con usted. Dejo la palabra a la maestra Erika Lili Díaz Cruz. Gracias, buenos días, híjoles. Pues antes que todo, muchísimas gracias al instituto por permitirme compartir este espacio con ustedes. Siempre es enriquecedor para mí y es un placer escuchar a tantas mujeres que han hecho trabajo tan importante, ¿no?, en toda su trayectoria. Quise iniciar hablando un poco de la ciudadanía de las mujeres, de cómo esta categoría, que sí es excluyente, es la que permite que podamos nosotras acceder al reconocimiento de ciertos derechos humanos. La ciudadanía, yo quisiera llevar pues mi participación considerando que la ciudadanía ha sido determinada y ha sido diseñada desde un plan hegemónico mundial, ¿no? Donde se consideran personas ciudadanas, bueno, pues con una serie de categorías, que en el caso de nuestro país, pues está circunscrita, ¿no?, a la propia Constitución, a esa titularidad de derechos, adquiriendo la mayoría de edad, a la plenitud del goce y ejercicio de derechos, de facultades, que son reconocidas constitucionalmente. Sin embargo, sí hay como en una doble dimensión, existen ciudadanías no descritas a través de la Constitución, pero que sí aparecen
en los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado. Y de otra, la ciudadanía viene a complejizar las cosas porque resulta ser que en el caso específico del derecho al voto, que ahora sí que en mención de este 100 aniversario de la Constitución que transcurre en este año, de la Constitución del Estado de Oaxaca, vamos a encontrar que la ciudadanía se va a circunscribir solamente a un estereotipo de persona, a una manera de ser de esa persona, ¿no? A hablar incluso una lengua que es el español. Y entonces nos enfrentamos a una situación en la que muchas personas que no entran en esta caracterización quedan totalmente fuera. Y eso ocurre por lo general al momento en que encontramos situaciones en las que convergen, digamos, choques de derechos entre los pueblos originarios y el derecho de Estado. Entonces, muchas veces, cuando las mujeres apelan o las mujeres de pueblos originarios recurren a las instituciones para poder recibir esa garantía y protección que a veces no se vive dentro de sus comunidades, otras vemos que no participan dentro de denuncias que pudieran beneficiarse ellas. Sin embargo, ellas dicen, no le entramos porque definitivamente eso no nos sirve en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, vamos a poner un tema muy básico, ¿no? Por ejemplo, el derecho al territorio. Las mujeres en las ciudades en general no rentamos, ¿no? Rentamos un departamento, un cuarto, una casa, o nos construimos una casa en un predio, o nos compramos un departamento en un segundo o tercer piso. Pero cuando se habla de territorio, se habla de toda una amplitud de aspectos, que son el agua, la tierra, los animales, el medio ambiente, etcétera. Y eso es algo que para las mujeres de pueblos originarios, tener un departamento, acceder a una renta digna y demás, no es algo a lo que ella pueda apostarle porque ella tiene garantizados esos derechos dentro de sus comunidades, en aquellas donde sí se les respeta. Y entonces yo, en todo este trabajo que hemos venido haciendo con Luna del Sur, hemos encontrado muchas deficiencias en cuanto a la protección y a la debida ciudadanización, ¿no?, de las mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes, porque efectivamente sus vidas transcurren dentro de una cosmovisión que es completamente distinta, que tienen intereses muy particulares y que por supuesto tienen el derecho a pertenecer a esa identidad cultural de las que ellas se autoadscriben. Y a resumidas cuentas, podríamos decir, es que las mujeres hemos avanzado mucho en nuestros derechos en todo este siglo, ¿verdad? Porque hemos accedido al voto, a poder participar en elecciones de cargos públicos, a tomar posiciones dentro de la vida pública, a liderar los hogares, a liderar familias, colectivos, organizaciones. No sé si todavía alguna, creo quizás partidos políticos que todavía no. Y, por ejemplo, estas cuestiones parecieran que son avances. Y seguimos mirando a las mujeres en pueblos y comunidades originarias como mujeres que no pueden, ¿no? O como mujeres que están en una desventaja social o que están marginadas o que viven situaciones deplorables, educativas, etcétera. Y todo eso está más bien como centrado en una perspectiva de la vida racializante hacia ellas, ¿no? Discriminatoria en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, pareciera que no, pero sigue habiendo un discurso de tutela y de representación hacia todas esas mujeres que viven dentro de estos territorios. Y basta mencionar que quizás antes de que estuvieran las cuotas de género en los partidos políticos, ya habían desempeñado papeles políticos y públicos en sus comunidades otras mujeres, ya sea como presidentas, regidoras, comisariadas, etcétera, sobre todo en aquellos territorios de la Mixteca que tienen un alto índice de población migrante. Entonces, al quedarse las mujeres al frente de localidades completas, pues ellas han tenido que asumir la responsabilidad de representar sus territorios. Entonces, creo que hay avances, sí hay avances legislativos,
hay muy poco avance en el sistema concreciones de derechos hacia las mujeres con estas dimensiones que les decía que están totalmente fuera de esta Queda un minuto. contemplación de derechos a nivel legislativo. Entonces, las mujeres de pueblos originarios están en una ciudadanía distinta a la que plantea la Constitución. Tenemos, por lo tanto, una serie de derechos humanos que están plasmados en los documentos legales, pero no hay una manera de acercarlos o de hacerlos patentes o de hacerlos tangibles a nivel de las mujeres como yo, como muchas, y de mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes. Bueno, sigo más tarde. Muy bien. Muchas gracias, maestra Erika. Me voy a permitir presentar a la ponente Modesta Díaz Díaz y me procedo a leer su currículum. Bueno, Modesta Díaz Díaz es ingeniera en industrial química por el Tecnológico Nacional de México, con maestría y doctorado en ciencias en desarrollo regional y tecnológico, línea de investigación en desarrollo sostenible, becaria CONACYT, diplomados en sostenibilidad y desarrollo sostenible por el COSIT, en liderazgo, calidad y competencias directivas por el TEC de Monterrey, educación ambiental por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en intervención pedagógica por la Universidad La Salle México, habilidades digitales para la docencia, Fundación Carlos Slim México y evaluación de programas y políticas públicas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, cursos de actualización en formación sobre los objetivos de desarrollo sostenible, planeación estratégica, derechos humanos, gestión para proyectos sociales para ONGs y organizaciones de la sociedad civil por el BIP, modelos de intervención social, bioeconomía y uso de energías convencionales, limpias y su tecnología. Ha sido ponente en Comexo y en la AMER-AC con temas relativos a la desigualdad, a la movilidad social, bienestar social, así como en ALASRU con temas sobre bienestar en hogares rurales de México, artículos en Medium y LinkedIn sobre educación, desigualdad y desarrollo sostenible. Participación en el Congreso Internacional e Iberoamericano Mujer y Cultura, binomio imprescindible para el desarrollo sostenible. Cátedra en Desarrollo y Erradicación de la Pobreza, suscrita entre Sustainable Development Goals Fund y la Universidad Rey Juan Carlos en junio de 2021. Participación en la segunda edición de Escuelas sobre Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, y formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Senado de la Provincia de Buenos Aires, con acreditación como promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Experiencia en docencia en el área de arquitectura sostenible, ingeniería, gestión empresarial y educación. Docente en instituciones de nivel medio superior y superior como el Instituto Tecnológico de Oaxaca, Universidad La Salle, y actualmente asesora en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores UNICEPES en el área de doctorado en sostenibilidad y doctorado en conservación y restauración del medio ambiente. Pues tiene el uso de la voz, maestra. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Blanca que me haya dado esta oportunidad de interactuar con mujeres que están desarrollándose en diferentes áreas del conocimiento. Muchas gracias al Instituto de Investigación y Estudios Internacionales AC y especialmente gracias a Erika, Graciela, Mariana y Minerva por permitirme conocerlas y saber qué se está haciendo en otros ámbitos, ¿no? Es trabajo que es importante conocer. Siendo mujeres, muchas veces no nos apoyamos, ¿no? De manera especial para lograr esos espacios que queremos encontrar. Y bueno, ¿por qué conmemoramos el Día Internacional de la Mujer? Lo conmemoramos porque
queremos tener mayor participación, queremos lograr esa igualdad que nos permita desarrollarnos de manera efectiva y queremos la libertad de elegir y de ser un agente de cambio dentro de nuestra sociedad. Los derechos humanos vienen de la mano con la apertura a las diferentes oportunidades. Siendo yo de un perfil que en general ha sido de hombres, la ingeniería, cuando yo inicié a estudiar, pues los grupos su mayoría era de hombres. Había muy pocas mujeres estudiando en esa área. Y puedo decir que por un lado, es cierto que existe cierta discriminación y falta de confianza en la capacidad de las mujeres. Pero también es cierto que existen muchos hombres que tienen la confianza de que nosotras las mujeres podemos desarrollarnos de manera efectiva en el campo de conocimiento que nosotros elijamos. Entonces, por un lado, yo siento que las mujeres hemos logrado de alguna manera esa credibilidad, y la credibilidad se gana por medio de acciones. Entonces, es importante, pues, tener eso en la mente, porque también el lograr derechos, el lograr espacios implica mayor responsabilidad también para nosotras las mujeres, y en determinado momento eso implica un peso. Cuando las mujeres decidimos trabajar o estudiar determinada profesión, no significa que ganamos derechos o ganamos posiciones. Eso depende de la actitud que tengamos en el espacio en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, los derechos y los derechos humanos también tienen que ver con la actitud que como mujeres tomemos en el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Desde 1910, que fue la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, que fue el inicio de esta lucha de las mujeres por sus derechos, pasando por 1910, en que España permite el acceso de mujeres en las universidades, y en 1911, con el incendio en la fábrica de textiles en Nueva York. Llegamos a 1977, donde la ONU invita a las naciones a celebrar un día al año en honor a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera sí hemos evolucionado en la búsqueda de que se nos respete, en la búsqueda de que se nos den más derechos, que más bien que nos den con la misma igualdad que los hombres todos los derechos que están dentro de nuestra Constitución. El derecho a la vida, el derecho a la salud, que muchas veces en comunidades alejadas, pues esto no es una realidad, ¿no? No hay acceso ni siquiera a una calidad de vida teniendo los servicios básicos. Yo particularmente he estado trabajando en aspectos relacionados con la Agenda 2030. Esta agenda, que fue adoptada el 25 de septiembre de 2015 por todos los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues establece ciertos lineamientos que todos los países tienen que cumplir y trabajar porque se cumplan a través de acciones que pues puedan ser establecidas en todas las comunidades a través de proyectos
dentro de los municipios, dentro de las entidades, que sean proyectos que tengan un enfoque de género y que permita que se tengan esas características particulares que les dé acceso a oportunidades a todas las mujeres en todos los lugares. Entonces, yo siento que existe quizás un avance muy lento, pero existe un avance. En cuestión de información, existe un espacio digital en el cual hay información acerca de situaciones de género. Siento que esto no es del conocimiento de la mayoría. Entonces, el acceso a la información también es un derecho que las mujeres tenemos y que es importante que se difunda. Este espacio en el cual nosotras podemos ver de qué manera va evolucionando cada uno de los problemas a los que se enfrentan las mujeres es importante porque así podemos nosotros hacer propuestas efectivas desde el ámbito de nuestra competencia y en el espacio en el cual nos estemos desarrollando. Para concluir y para dar paso al siguiente ponente, yo cerraría esta participación diciéndoles que es importante tener el conocimiento de que existe una agenda. Esa agenda llamada Agenda 2030 tiene 17 objetivos, los cuales están integrados también por 169 metas. Y dentro de esas metas está el que en los lugares, a nivel local, a nivel estatal, a nivel internacional, se den los espacios suficientes y se establezca un marco jurídico que permita el desarrollo de las mujeres. Muy bien, con esto terminaría mi participación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Modesta. Efectivamente es un tema muy interesante y apremiante el hecho de que se pueda dar a conocer esta Agenda 2030 para el conocimiento de toda la ciudadanía que pudiera estar al alcance. Me permito presentar enseguida a la maestra Graciela Olga Pedro Nicolás. Ella es nuestra participante número 3. Bueno, ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Tiene la especialidad para secretarios judiciales, de acuerdo, del Poder Judicial, Extensión Oaxaca. Cuenta con una experiencia profesional desde 1993 a la fecha. Labora como abogada postulante de los tribunales del Estado y la República Mexicana. Tiene una larga trayectoria de estudios, posgrado, profesionales, compuesta por cursos, diplomados, seminarios recibidos, por los que solamente mencionaré algunos. Entre los más recientes, ¿no? Los destacados, sino los más recientes, como el curso de capacitación para abogados litigantes en técnicas de litigación en el juicio y procedimientos especializados, el curso Introducción al Sistema Acusatorio Penal y Seminario de Atención a Víctimas, por mencionar algunos. Ha sido asesora jurídica de la Asociación Civil Mujer, AC, Atención de Violencia contra las Mujeres, también como asesora jurídica en la Asociación Civil CAPTA, que es de atención a víctimas de abuso sexual durante el 2013-2015, entre otras participaciones. Participó también en el Seminario de Medios Alternos de Solución de Controversias impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad capital, así como el Seminario de Protección y Preservación
del lugar de la intervención y cadena de custodia. Cuenta con el Seminario Permanente Estudios del Poder y la Descolonidad, impartido por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, también en el Seminario Permanente Rupturas Epistemológicas de las Ciencias Sociales, un sendero que caminar, impartido también en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Dentro de sus últimos participaciones profesionales, fue asesora externa de la diputada Lima Antonio Aquino en el periodo 2019, julio 2019. Participó en un seminario Teoría Crítica y Descolonización, impartido en las instalaciones del Instituto también de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y el rol de la asesora jurídica en el sistema acusatorio, impartido en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en la Escuela Judicial, y actualmente es asesora jurídica desde mayo del 2020 a diciembre 2021 en la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca de Juárez, y bueno, actualmente es una abogada postulante. Tiene el uso de la voz maestra Olga, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, doctora Blanca, por la oportunidad de poder hacer algunos aportes que me parece muy importante tener la oportunidad de compartir en este momento con otras compañeras especialistas en sus diferentes áreas que ya hemos escuchado y a quienes nos falta por escuchar. A hablar de los avances y retrocesos de los derechos de las mujeres es un tema sumamente amplio y con muchas aristas. Con muchas aristas porque tenemos desde la parte jurídica los derechos de las mujeres como entes, como sujetos de derecho. Sin embargo, tenemos otro monstruo que no se ha podido combatir desde mi experiencia, la impunidad. ¿Qué pasa con la impunidad? Que es creo yo que es la razón fundamental, o una de las razones fundamentales por las cuales el acceso de las mujeres a una justicia, tal y como lo prevé el artículo 17 constitucional, no ha sido total. El Estado tiene una gran deuda con las mujeres y me parece importante puntualizarlo. Siempre me ha parecido que nos dedicamos al litigio de manera libre, tenemos esta oportunidad de poder hacer estas observaciones, de puntualizarlos y bueno, no me van a dejar mentir quienes están como ponentes participando, que por lo general todas estas grandes luchas de las mujeres por conseguir estos derechos ha sido desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales, y gracias a todos estos trabajos ha podido haber avances. Voy a citar algunas cosas que son más bien históricas, que me parece importante, y creo que tenemos más o menos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es donde las mujeres, sobre todo hablando en el contexto de México, pues estos derechos que estaban sumamente en un esquema completamente patriarcal, supeditados a determinaciones en roles masculinos, ¿no? En la función pública. Y tenemos, por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿no? Por ejemplo, en 1917, pues había, por ejemplo, una ley familiar donde no se le permitía, por ejemplo, a la mujer trabajar, ¿no? La mujer tenía que dedicarse exclusivamente a lo que era el hogar, al cuidado de los hijos, ¿no? Ya, por ejemplo, en 1931, la mujer puede celebrar contratos de trabajo. Entonces, veamos cómo, pues, prácticamente ha sido un tema donde de manera muy, muy, muy lenta la mujer ha tenido que ir en esta lucha consiguiendo estos derechos más bien. Y bueno,
no dejamos atrás, alguien ya lo mencionó, el derecho al voto, que es en el año de 1953. Y avanzando un poco más en cuanto a los derechos, sobre todo en el tema de violencia familiar, que es donde voy a hacer la puntualización, tenemos que, por ejemplo, hasta el año de 1997, o sea, es sumamente reciente, cuando en el Código Civil para toda la República Mexicana y en materia federal, pues encontramos esta parte de que se empiezan a hacer estos reconocimientos. Posteriormente es hasta el 2002 cuando se tipifica el delito de violencia por razón de género. Más adelante avanzamos un poquito y es en el 2007, hasta el 2007, estamos hablando de unos cuantos años, cuando ya se crea la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Estamos hablando de la ley general, posteriormente obviamente en Oaxaca a nivel local, y esto es para irlo aterrizando en nuestro estado. Y bueno, podemos citar una serie de instrumentos incluso internacionales donde el Estado mexicano es parte, donde ha firmado estos tratados y por supuesto que está obligado precisamente a hacerlos efectivos. Tenemos otros tantos como, por citar solamente algunos, ¿no? El interés internacional, el Referendo para. Sin embargo, a pesar de tener una vasta legislación, no solo nacional, en nuestro Código Penal, artículos 404 bis, donde se tipifica la violencia familiar, 405, las sanciones, desde mi quehacer, sigo viendo cómo la violencia contra las mujeres, la violencia de género y de una manera más concreta la violencia familiar sigue en incremento. Y desde estos niveles de violencia, viendo a la violencia mucho más extrema, pues a los feminicidios, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces para mí es la gran interrogante. ¿Qué está aconteciendo? ¿Por qué cada año... Tiempo, maestra Olga. Sí, se siguen incrementando el número de feminicidios en nuestro estado por un tema, la impunidad. Mientras la impunidad no sea algo que se castigue y todos estos mecanismos legales puedan hacerse efectivos, no puede haber un acceso pleno para las mujeres a la justicia, a pesar de ser una garantía consagrada en los constitucionales, el 17. Y bueno, sí es un tema que tiene que estar sobre la mesa porque como ciudadanos tenemos que exigir que algo cambie para que las mujeres podamos tener acceso a la justicia. El micrófono no se escucha. Gracias, disculpe. Bueno, la maestra Mariana Aragón Mijangus es consultora en comunicación estratégica y movilidad, politóloga apasionada de la comunicación estratégica y la movilidad con perspectiva de género, analista, articulista y consultora, feminista, mamá vegetariana, coordinadora local de la Red de Mujeres en Movimiento. Ella realizó sus estudios en la Universidad Iberoamericana con mención laudatoria y participó en el Observatorio Ciudadano de Medios de la UIAP PNUD para la elección 2006. Su experiencia laboral, bueno, tiene sus estudios, diversos cursos, ¿no? En diversas universidades. Su experiencia laboral como consultora en comunicación estratégica, proyectos en materia de género y movilidad para figuras políticas, gubernamentales y de la sociedad civil. Actualmente colabora con organismos gubernamentales como asesora externa y desde la consultoría de mujeres, de la Red de Mujeres en Movimiento.
Es articulista, escribe semanalmente en la revista Mujer es Más y en Excelsior. Ha sido videocolumnista en medios digitales y ha participado como panelista en diferentes foros. Durante febrero del 2018 a septiembre del 2021, fue asesora de la Secretaría de las Mujeres en el estado de Oaxaca. Colaboró en la creación narrativa gubernamental y estrategias comunicacionales y proyectos de movilidad, Foro Ciudades Seguras 2019, ONU, Gobierno de Oaxaca, implementación Ruta Segura en 2019, asesoría en perspectiva de género en Citibus Oaxaca 2021 y brinda capacitaciones en temas de especialización. Durante el julio del 2015 a julio de 2017, estuvo como asesora de la maestra Mariana Benítez en líneas discursivas, narrativa legislativa y comunicacional, y organizó foros ciudadanos del gobernador electo 2016-2022 y participó en la construcción del Programa Estatal de Desarrollo 2016-2020. Maestra, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a la doctora Blanca. Reconozco en ella esta voluntad de generar estos espacios de encuentro para escuchar voces diversas. Me da muchísimo gusto conocerlas y escucharlas. Modesta, Graciela, Erika, Minerva, que son mujeres pues de quienes ya son ampliamente reconocidas en el tema de género y que es un gusto compartir. Mi participación en cuanto a derechos humanos de las mujeres la quiero centrar en lo que se refiere a protección social de las oaxaqueñas y muy enfocado al tema de precariedad laboral y en la crisis de los cuidados. Entonces, me gustaría comenzar con el tema de precariedad laboral y sobre todo en el contexto de la pandemia que estamos todavía atravesando, ¿no? Como todos sabemos, los impactos de las crisis nunca son neutrales al género. Antes de la pandemia, la brecha salarial entre mujeres y hombres era ya del 30% en nuestro país. Según datos de 2016, solo había, por cada 100 hombres que gozaban de seguridad social, solo había 62 mexicanas que gozaban de los mismos derechos. Esa desigualdad, sin embargo, ha sido acrecentada pues, a partir de la pandemia, tomando en cuenta que las mujeres somos mayoría en fuerza laboral, en compras minoristas, en servicios de hospedaje, preparación de alimentos, en la informalidad también, que fueron sectores gravemente afectados por la contingencia. Por otro lado, pues no es importante decir que Chiapas, Guerrero y Oaxaca continúan concentrando los municipios con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza, lo cual repercute directamente contra las mujeres, hacia las mujeres, que somos en quienes más recae esta pobreza. Pese a que la tasa de desocupación en Oaxaca no es de las más bajas del país, podría decirse, un 3.3. Oaxaca ocupa el quinto lugar de 39 ciudades analizadas en tasa crítica laboral, es decir, ya tomando en cuenta personas desocupadas, subocupadas y ocupadas que laboran menos de 15 horas a la semana, porque pues como sabemos en este tema de las cifras, todo depende de los datos y las muestras que recojamos, porque claro, en esta tasa de desocupación, nada más en general, pues se toman en cuenta también el sector informal, pero realmente no se toma en cuenta pues, el subempleo y las condiciones de subempleo que son las que prevalecen mayoritariamente en Oaxaca. El salario promedio mensual en nuestra entidad es de 3,400 pesos. Es un dato bastante fuerte que tenemos que tomar en cuenta porque por supuesto que estamos por debajo de la media nacional, que son 6,400 pesos, y si a esto le aumentamos que las mujeres oaxaqueñas tienen un 13% de brecha, existe todavía una brecha salarial en estas cifras, de acuerdo al IMCO, pues sí estamos hablando pues de cifras de pobreza bastante fuertes. Decirles también que solo 22% de las mujeres indígenas son derechohabientes de servicios de salud. Solo 3 de cada 10 mujeres que trabajan en el campo reciben remuneración
existe una brecha salarial del 28% en el campo, que es la mayoría de las mujeres en nuestro estado. No hay, estas mujeres no falta decir que no tienen prestaciones ni licencia de maternidad. Las jornadas laborales no tienen no hay una regulación, una observancia de las jornadas laborales que establece la Ley Federal del Trabajo, y la mayoría tampoco cuentan con contrato laboral. Por otra parte, en contextos urbanos, es importante decir que esta precariedad laboral estimula climas laborales violentos también, que también es importante hablar de esto porque la violencia, pues como bien sabemos, la doctora Olga ya estaba hablando del tema de violencia, y también la maestra Erika Lili es experta en el tema. Sin embargo, hay muchas violencias, y las violencias cotidianas igualmente van en detrimento de la calidad de vida y de la salud de las mujeres. Y en este tema de los climas laborales violentos, es muy importante decir que justamente la precariedad laboral, el hecho de no contar con un contrato con sueldo digno, esto hace también que las personas empleadoras, digamos, tomen esta situación para ejercer malos tratos, abusos, y para que no haya tampoco lo que se pretende, de acuerdo a la norma 025, la conciliación de vida laboral y familiar. Entonces, esta es, pues, sin duda, una amenaza latente al desarrollo de las mujeres oaxaqueñas que es importante tomar en cuenta. Aunado a esto, habría que sumar pues que simplemente en el traslado de la casa al trabajo ya las mujeres enfrentan situaciones de acoso importantes. Oaxaca hasta 2018, me parece, ocupaba el segundo lugar en acoso callejero en el país, que no es un dato menor. También se enfrentan situaciones frustrantes e injustas en los entornos laborales, como el llamado techo de cristal o el síndrome del impostor. Las mujeres que finalmente llegan a ocupar algún cargo, pues enfrentan diferentes cuestionamientos, y esto las hace redoblar todavía más la jornada laboral y los esfuerzos precisamente para justificar el por qué ocupan determinada posición, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la crisis de los cuidados, que va muy relacionado con este tema de precariedad laboral, es importante decir pues que, como todos sabemos, los trabajos domésticos se han incrementado con el tema de tener a hijas y a hijos en casa, que los roles estereotipos de género no los hemos logrado romper, por más que sí hemos avanzado con campañas informativas y de sensibilización importantes, y que cada vez se está promoviendo un paradigma de igualdad diferente. La realidad es que todavía mayoritariamente las tareas de cuidado siguen recayendo sobre los hombros de las mujeres, y que además los salarios, como hablaba de la precariedad laboral, no permiten ya a las familias vivir de un solo salario. Entonces la mayoría de las mujeres tienen que trabajar. Entonces esto hace una doble o triple jornada que va en detrimento de salud física y de salud emocional y mental. Entonces, estamos hablando de que las mexicanas dedicamos 50 horas a la semana a estas labores de trabajo, mientras que los hombres solamente 22, es decir, más del doble. Esto se traduce en limitantes económicas, en el uso del tiempo libre y en la autonomía. Y pues también, como lo comentaba finalmente la maestra Olga, pese a que en 2020 hubo la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados, la realidad es que no hemos pasado el reconocimiento a la acción, porque este sistema fue aprobado con una reserva que dice claramente que no generará compromisos económicos adicionales ni estructura. Entonces, es importante decir que mientras no se vea el tema de los cuidados, y lo digo desde lo nacional, porque bueno, de ahí es de donde se van armonizando las cosas para que también sean una realidad en el contexto local, pero si ni siquiera en lo nacional hemos logrado visualizar el tema de los cuidados y de este trabajo que realizamos las mujeres como un subsidio justamente a la precariedad laboral que enfrentan las familias, entonces no podemos todavía
hablar de un avance porque no se ve como un objeto de inversión pública. La realidad es que hasta que no se vea que este trabajo que realizamos las mujeres no se materialice y el Estado no asuma la responsabilidad que toca, va a ser complicado realmente tener un avance que permita tanto a las mujeres poder conciliar su faceta productiva y reproductiva, como también para el sano desarrollo de las familias, porque ciertamente en México como en el mundo los cuidados son una necesidad que va incrementándose porque cada vez nos hacemos más viejos y también niñas y niños, pues claro, requieren de los cuidados necesarios para su desarrollo. Decir pues que ONU Mujeres y Mujeres continúan en estos trabajos legislativos y tejiendo, perdón. Ya, tiempo, sí. Ya. ¿Tiempo? ¿Ya? Ya, desde hace rato. Pero está bien, maestra. No, lanza la manita. Okay. Bueno, ¿ya terminó? De acuerdo, entonces, sí, nada más decir que ONU Mujeres y Mujeres continúan en estos trabajos legislativos, pero sin embargo falta una voluntad política decisiva por parte de los ejecutivos nacionales y locales también en este tema. Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a permitirnos a presentar a la siguiente ponente, que es Minerva Gómez Mendoza. Es abogada desde hace 38 años, con 14 años en el Poder Judicial y los demás como abogada postulante. En el 2010 se graduó como psicóloga, a la fecha se dedica a la consulta privada, cursó la maestría en Psicología Clínica Legal y Forense en la UAPCO. Maestra, tiene el uso de la palabra, por favor. Buenos días todavía, ¿verdad? Pues 5 minutos de que sea tarde ya. Pues agradezco mucho la invitación de la doctora Blanquita para estar aquí. Me da mucho gusto compartir con ustedes este foro. Pues estoy agradecida. Quiero hablar un poquito más acerca de mi experiencia laboral como abogada, como psicóloga también, ¿no? En este tema de situación de los derechos humanos de las mujeres, avances y retrocesos en Oaxaca. Pues soy abogada desde hace 38 años, entonces sí he vivido cómo ha ido evolucionando, ¿no? En cuanto a la teoría, a los derechos humanos. Yo todavía era de las garantías individuales, ¿no? ¿De hace cuánto tiempo? Y cómo fue evolucionando, y ahora es, ¿no? Los derechos humanos. Recientemente asistí a un congreso internacional de mujeres psicólogas, y el tema era retos y desafíos para la atención afectiva de las mujeres, organizado por una universidad de aquí de Oaxaca. De todas las participaciones, pues todas muy valiosas, ¿no? Pero la que más me llamó mucho la atención y que va muy relacionada con el tema de ahorita, que es el enfoque psicosocial y derechos humanos en intervención con mujeres. Y me llamó mucho la atención porque hay o sea, como avance, bueno, yo lo voy este tema lo dio la doctora Perla Leticia del Razo Martínez. Ella es perito externa del Poder Judicial de la Federación. Voy a retomar un poquito su tema con mis propias palabras, ¿no? Como yo lo entendí y yo lo comprendí. Entonces, ella nos habla de este enfoque psicosocial. Y para ilustrarlo mejor, o sea, muy entendible, con un ejemplo, ¿no? En esta participación, que también es ilustrativa, yo creo que para como nuestra función como abogados y también como psicólogos, ¿no? Ella nos ponía un ejemplo en cuanto a la reparación del daño. Una mujer que ha sido víctima, ¿no?, de algún delito, y hay una reparación.
pero hay una reparación del daño de una manera individual. Y entonces ella nos pone un ejemplo de una reparación del daño de 800,000 pesos para reparar el daño. Y estos 800,000 pesos no le fueron suficientes, porque no hay cantidad que pueda reparar el daño psicológico y psicosocial, porque ella lo hablaba, no es solo es un daño individual, no solo es reparar 800,000 pesos para terapia, y dice, no me alcanzaron, no fueron suficientes. ¿Y sabe por qué no fueron suficientes? Porque únicamente me atendí yo en lo individual. Pero ¿qué pasa? Por eso ella pone este modelo psicosocial, porque ¿qué pasa con mi entorno? ¿Qué pasa en las esferas donde yo me estoy moviendo? Ahí no hay atención. No hay atención en mi centro de trabajo. No hay atención en mi familia. No hay atención a mi círculo social donde yo me voy a desenvolver. Entonces, no es suficiente. Entonces, ¿qué es la importancia que tiene nosotros como psicólogos y como peritos? No solo quedarme, ¿no?, con la psicología clínica, y tal vez ni la forense, sino lo psicosocial. Y entonces ella nos hablaba de un modelo ecológico para esta evaluación psicosocial. ¿Y en qué consiste este modelo ecológico? Que también es importante la cultura, la sociedad, la familia y yo en lo individual. O sea, estas esferas que también serían importantes tomar en cuenta para una reparación del daño. Tanto lo puede tomar en cuenta un abogado que defiende a la víctima, como también el perito que hace un peritaje o una evaluación. Entonces, ella propone una evaluación psicosocial. Y nos ponía otro ejemplo, o sea, estos estigmas que nos implanta la sociedad, ¿cómo los curamos? ¿Cómo los pagamos con ese dinero? Esos 800,000 pesos, pues no alcanzan. ¿Por qué? Ella nos pone un ejemplo, la importancia que tiene la cultura y cómo impacta en el ser humano. Somos un estado de mucha cultura. Y ustedes conocen los rituales que se hacen cuando hay una boda. Si el jarrón está íntegro, ¿no?, es bien vista por los demás, por su comunidad. Pero si el jarrón está roto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el esposo, con la familia del esposo? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo es vista? ¿Y cómo se repara esto? Entonces, la importancia que tiene lo psicosocial, no nada más lo individual. A mí me impactó mucho y por eso yo lo retomo y me fue muy bien con el tema de ahora, ¿no? Porque esto sería un avance muy significativo. Porque yo en mi vida profesional y en mi vida de práctica, muchas veces hasta la reparación del daño, póngale 500 y me da 200 y 300, ¿no? Pues no es así, pues. O sea, la reparación del daño no es en lo económico. La reparación del daño es para mi reparación de ese estrés postraumático que yo recibí a través del impacto y cómo impacta a mi familia. Como este ejemplo que nos ponía, a la chica le preocupaba más cómo iba a ser vista ante su comunidad porque el jarro estaba roto y no tanto lo que a ella le había pasado. Entonces, la importancia que tiene tomar en cuenta estos puntos también. Entonces, ella nos habla de esta parte de la evaluación psicosocial, o sea, no nada más es mi parte psíquica, sino también es mi entorno, que es la sociedad, todo, mi cultura. Sí,
Maestra, se acabó el tiempo. Ya, tan Disculpe. Está muy bien, muy interesante el tema, por supuesto. Bueno, después de concluir esta primera ronda, son sin duda criterios, experiencias, contextos muy importantes, pero que todos convergen en un asunto de colectividad, ¿no? Que ahora están retomando vuelo, por qué las cosas ya no están funcionando en lo individual, ¿no? Todas las expertas que nos acompañan en este conversatorio, pues justamente hablan de toda esta violencia hacia las mujeres, porque de alguna manera hablar de este contexto laboral, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde tienen una vertiente importante para la igualdad de género y la eliminación de la violencia hacia las mujeres, también se tiene como que hay que trabajar metas muy importantes para eliminar la discriminación, por supuesto, hablar también de todas las mujeres, ¿no? Toda la pluralidad de mujeres que habemos, ¿no? Indígenas, afromexicanas, occidentales, de la sociedad civil, de instituciones gubernamentales, académicas, etcétera. Definitivamente los temas que nos atraviesan a todas definitivamente tienen que ver con un asunto de discriminación por razón de género, de racismo, por supuesto, también, ¿no? De estatus. Y bueno, los temas en realidad dan para mucho. Podríamos continuar, seguramente en la segunda ronda seguramente vamos a ver un poco más y me gustaría mencionar que pues son derechos sociales, económicos, culturales, lo que nos llevan todas estas experiencias que nos exponen las participantes. Entonces, yo me permito mencionarle a la maestra Minerva Gómez una pregunta que tenemos de la maestra Erika Lili, que si podría compartirnos algunas bibliografías sobre el modelo que comenta, ¿no? El modelo psicosocial. De antemano, muchas gracias, dice ella. Y pues sí, ciertamente estas acompañamientos psicosociales que existen hoy en día y que al interior de los organismos no gubernamentales, algunos están empezando a implementar, empezando a incursionar en ese campo. Es muy interesante la cuestión del trabajo también. Y pues por supuesto, ¿no? Tiene que ver mucho con estos aspectos que mencionaba la maestra Erika Lili sobre la decolonialidad, cómo tenemos este modelo hegemónico al cual tenemos que adaptarnos, pero seguramente con todas estas nuevas metodologías alternativas, pues como es el modelo psicosocial, todas estas participaciones que comentan, ¿no? Como todos estos mecanismos alternativos que se están implementando, pues nos dan materia para hacer muchas acciones y posiblemente cumplir con estos, este modelo, ¿no? Estas metas de objetivos de desarrollo sostenible que comentaba la maestra Modesta y la maestra Olga, por supuesto, con todas estas colaboraciones desde los organismos de la sociedad civil, desde el Instituto Municipal de las Mujeres, pero como defensora, litigante y postulante. Pues no sé si alguien quisiera, de que nos escucha, en alguien que quisiera participar, de quienes están Respecto al atentos a la... modelo, yo le mandaría el contacto de la autora, ¿no? Porque creo que es un trabajo que ellos están realizando como una propuesta. Entonces yo le voy a mandar el contacto para... Sí, se lo vamos a agradecer mucho, maestra. Gracias. Sí. Pues no hay otra pregunta. Yo creo que nos pasamos a la segunda ronda. O si alguien de ustedes quisiera abundar un poco más, o nos reservamos a la siguiente ronda, ¿no? Como por ejemplo, hablar
pues nuestra siguiente ronda es de 5 minutos, entonces yo les voy a alzar la manita a los 4 minutos para que sepan que tienen 1 minuto para concluir. Y pues me gustaría a lo mejor que pudiéramos hablar un poco cuáles son algunos de los retos principales y cuáles son los avances que hemos tenido dentro de todas estas experiencias que ustedes muy amablemente nos comparten, por favor. Y pues no sé si empezamos ya con la maestra Erika Lili nuevamente. Sí, bueno, es importante mencionar un avance trascendental en la historia de los derechos humanos en Oaxaca, que es esta reforma conduce a algo mucho mayor de lo que podemos observar a simple vista. Es nada más y nada menos el poder de decisión sobre el propio cuerpo que tenemos las mujeres y que se encuentra al estar plasmado en la Constitución digamos, como en las demás leyes que deberían regularla. Entonces, estamos ante una fase de garantía en la que el Estado, a través de sus instituciones, tiene que responder hacia el aseguramiento del cumplimiento de ese derecho. ¿Y por qué menciono esto y por qué ha sido siempre un reclamo histórico? Porque finalmente la vida en general cae principalmente en manos de las mujeres en los primeros 10 años de vida, vamos a decirlo, en los promedios recientes. Las manos y las vidas de las mujeres están dedicadas a la crianza. Y esa condición nos aleja totalmente de oportunidades laborales, de muchos aspectos, y que nos permite también a la vez ejercer un derecho de decidir, ¿no? En el caso de que así sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos esta reforma, y ese es un reto, ¿no? Conforme a lo que menciona la maestra Jessica, ¿qué retos hay, no? Pues es que no se ha podido completar el esquema de garantía para las mujeres y las adolescentes que se encuentran en una situación en la que desean o pretenden interrumpir un embarazo. Porque aunque ya está legislado, aunque ya es aprobado, ya está vigente, médicos y servicios públicos y privados, se han negado, ¿no? a realizar las prácticas de interrupción del embarazo. Entonces, ese es un gran reto porque podemos tener diferentes derechos reconocidos, pero como decían mujeres de la librería de Milán, no creas tener los derechos, o sea, no creas tenerlos, o sea, pueden estar ahí, pero no los puedes gozar. Y ese es el gran reto al que nos enfrentamos en la actualidad, porque encontramos ya bastantes leyes que pueden de alguna manera asegurar nuestra vida de alguna forma en libertad. Sin embargo, cada vez es más cruenta la violencia hacia nosotras. Los índices de feminicidio que hay en el estado son bien alarmantes. El racismo, el clasismo, el despojo que está habiendo de propiedades, de tierra, de agua, etcétera. Todo eso pareciera cosa de hace 2, 3 siglos, pero estamos aquí en las mismas problemáticas. Entonces, creo que alternativas como las que han venido mencionando pues las compañeras, ¿no? que han estado hablando en este foro, pues creo que son como parámetros en los que debemos acostumbrarnos a observar de una manera más holística, ¿no? Porque finalmente ecología la vemos por todas partes y necesitamos ir abordando estas problemáticas desde diferentes disciplinas. Y definitivamente sí hay plasmados derechos, pero no hay efectividad en el ejercicio de ellos. Hay una serie de limitantes. Yo les mencioné el tema de la interrupción del embarazo, pero podemos ver otros, ¿no? Que ya mencionaron aquí también las compañeras en temas laborales, en temas ambientales, ¿no? En materia penal, etcétera. Entonces, todo eso son como empezar a entender, ¿no? La complejidad de las situaciones en las que vivimos las mujeres, las especificidades en las que nos repercute, digamos, ¿no? En nuestras vidas privadas y también colectivas. Como bien decía la maestra Mariana hace un rato, ¿no? No hay una cuestión aquí que
que nos intersecta a todas y que estamos metidas en un ámbito social en el que de una u otra forma nos va a estar impactando la violencia, el no reconocimiento, la no participación, etcétera, pues eso nos va a repercutir de una manera negativa a todas. Entonces, pues bueno, creo que esta es mi parte. Quedo a la espera de otras aportaciones en caso de ser posible, y si no, pues aquí estamos. Gracias. Gracias, maestra. Sí, definitivamente hay que mirar, como bien lo menciona, desde una mirada más holística, todas estas, toda esta complejidad, ¿no? Esta amplia gama de problemáticas que en un momento dado atraviesan, pues esta parte emocional, espiritual, física, material, ¿no? A las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino todo aquello que también nos afecta a nosotras y por lo que vivimos nosotras, ¿no? Que es, pues principalmente es pues es un papel importante los cuidados maternos, como también la decisión sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Dicen que hay 3 dominaciones sobre las mujeres, que es sobre su poder político, el poder sobre su cuerpo y pues el poder, el uso de la violencia, ¿no? Principalmente. Entonces hay una dominación y si nos fijamos un poquito más allá, que esto pues sigue pasando en distintos ámbitos, ¿no? Bueno, me gustaría que participara, bueno, sigue en este orden que teníamos, la maestra Modesta Díaz Díaz. ¿Tiene el uso de la palabra, maestra? Su micrófono, maestra. Active su micrófono, maestra. Sí, perdón. Cuando la doctora Blanca me invitó al conversatorio pensando en el perfil que yo tengo, me preguntaba de qué manera podía yo abordar este tema, escuchando a todas acerca de cómo la mujer se tiene que enfrentar a esta realidad que implica que existen leyes, se ha avanzado quizás en la legislación, pero en la aplicación, en la realidad, ¿qué está sucediendo? Ya Mariana nos dio muchos datos duros, que de alguna manera reflejan esa realidad, una realidad parcial. ¿Por qué? Porque los datos duros vienen de información primaria y en contextos en donde la mujer no tiene la libertad de expresarse, entonces esa información pues no fluye de manera completa. Quizás sí es un avance el hecho de que exista este espacio que les comentaba, que es el Atlas de Género, que nos permite conocer algunos datos acerca de qué es lo que sucede en torno a diferentes temas respecto a las mujeres, cómo está la situación en términos de educación, de salud, de participación. Ese podría considerarse un avance. Sin embargo, pues parte de esto es la visibilidad que tenemos como mujeres, ¿no? Pensando en el concepto de sostenibilidad, está relacionado con este tema de la resolución de diferentes problemas en diferentes áreas de conocimiento. La sostenibilidad es compleja. El desarrollo sostenible es complejo debido a que hay ejes transversales que se tienen que considerar en el momento que nosotros enfrentamos una problemática X, ¿no? Y se me viene a la mente un tema que yo creo que es central en la lucha por los derechos de la mujer, que es el liderazgo. El liderazgo que muchas veces pues es difícil de encontrar, el verdadero liderazgo.
Y digo porque es difícil de encontrar, por lo que mencionaba la maestra Minerva. Como personas somos un cúmulo de emociones que son las que rigen nuestras conductas. Y como mujeres tenemos esa característica, que ese cúmulo de emociones no nos permite muchas veces tomar el control. Entonces, yo creo que esa parte del liderazgo en la mujer es la que valdría la pena trabajar para que de esa manera podamos ser agentes de cambio y se puedan lograr más cosas en términos de derecho, ¿no? Y de justicia. ¿Cuáles son los retos principales, según mi punto de vista? Primero, que como mujeres nos conozcamos y nos reconozcamos, para que de esa manera podamos pues aplicar y desarrollar nuestras habilidades para que esa justicia llegue y se establezca de verdad a través de la presión un marco jurídico real, pero algo más importante, que se dé cumplimiento a ese marco jurídico. Entonces, el trabajo de nosotras las mujeres recién empieza. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo apenas que somos mujeres y que no tenemos lo que debíamos tener. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto. Avances, pues yo creo que el mayor avance es que tenemos visibilidad, y la visibilidad nos da la posibilidad de tener un avance más significativo en todas las luchas que entablamos. Y bueno, me da mucho gusto ver que hay muchas mujeres, no somos la mayoría quizás, pero cada vez somos más aquellas que tomamos conciencia de nuestro papel en la sociedad y de la importancia de nuestro papel en la sociedad y en la solución de los diferentes problemas del mundo. Entonces, con esto terminaría mi participación. De verdad, agradezco mucho esa retroalimentación que estamos teniendo en este momento, porque eso es lo valioso. Lo valioso es rescatar las experiencias, tanto positivas como negativas, de todas, y a partir de ellas tener aprendizaje. Estamos en constante aprendizaje y eso nos hace evolucionar y crecer. Entonces, con esto terminaría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Modesta. Efectivamente, sí, ha usted mencionado un aspecto muy importante, ¿no? Empezando con estos avances, que usted hace visibles, ¿no? Y que de los cuales usted menciona que ya hacernos visibles es un avance, pero que el reto es que entre mujeres nos conozcamos, nos reconozcamos y que se fortalezcan a través de, pues no sé, a lo mejor la organización, la sororidad, ¿no? Muchas veces hablamos de esta parte de la sororidad en impulsar como estas acciones que nos beneficien a todas. Realmente sí es una gran complejidad el desarrollo sostenible, ¿no? Sobre todo porque tendríamos que ver como que realmente sea sostenible, ¿no? De acuerdo a la interculturalidad, a la participación de pueblos originarios, también de muchos mundos y de muchos espacios posibles en los que se tiene que dejar un poco como estas reglas que nos quieran regir a todas y todos, ¿no? Y eso pasa a nivel individual y colectivo, pero específico para las mujeres, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, maestra Modesta, por sus excelentes aportaciones. Y bueno, vamos con la maestra Graciela Olga Pedro Nicolás. Tiene el uso de la voz, maestra Olga. 5 minutos. Gracias.
colega esta. Sí, bien es cierto, hace un momento hablábamos de estos avances que ha habido en cuanto a los derechos de las mujeres. En esta segunda parte quiero citar retrocesos. ¿Por qué retrocesos? Porque volvemos al punto que aun cuando se crea toda una serie de normas a nivel nacional, estatal, internacional, y estos tutelen los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que también es otro rubro que en serio preocupa, pues en cuanto a comisión de delitos contra las mujeres, pues estos han estado, han existido, y en esta parte me refiero al retroceso. Hay un tema que me parece a mí importante abordar porque no se ha reconocido legalmente, no se ha legislado y está ocurriendo. Un tema muy recientemente, soy honesta, me tocó leer al respecto y escuchar sobre la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? No está regulada a nivel legal, sin embargo, en otros países, y hablando por ejemplo de España, ya está reconocida. La violencia vicaria es ese tipo de violencia contra las mujeres, porque es precisamente contra las mujeres, y se define como una violencia que se ejerce sobre los hijos o hijas, pero tiene un objetivo: herir, lastimar a la mujer, a la madre, a la progenitora. Entonces, es un tipo de violencia que se hace a través de terceros, ¿no? Una interpósita persona, y puede llegar a los grados pues, extremos, ¿no? ¿En qué consiste? Pues en que puede golpear al hijo, a la hija, con tal de seguir sometiendo a la madre, con tal de seguirla controlando. Incluso ha habido casos graves. Yo leía, por ejemplo, en el caso donde en España precisamente ocurre, donde asesina a la niña de 2 años y le dice a la madre: ahí te mando el regalo de cumpleaños, ¿no? Ahí era el objetivo: dañar psicológicamente a la mujer, afectarla y afectarla de por vida, una pérdida de un hijo, pero de esta manera tan brutal. En mi quehacer como abogada, sí les puedo asegurar que hay expedientes, que hay casos de violencia vicaria. Urge que nuestros legisladores legislen, urge que se atienda a este tema, porque no solamente se sigue violentando a las mujeres, sino se sigue se sigue ejerciendo la violencia contra los niños y las niñas, hijos e hijas, pero con este objetivo: lesionar a la mujer, lastimarla, disminuirla anímicamente al grado de incluso destruirla, ¿no? Entonces, me parece una de las violencias mucho más graves, y cualquiera me diría, bueno, pues sí tenemos legislada la violencia familiar. ¿Cuál es el problema? Que esta tiene estas connotaciones precisamente, no hay nada al respecto, y pues solamente lo que se ha escuchado, sobre todo por las mujeres que lo están viviendo, y que en otros estados, como sobre todo en el norte, ¿no? Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, para algunas mujeres han logrado organizarse y están precisamente pugnando porque se reconozca este tipo de violencia hacia las mujeres. Nuevo no es. El tema es que no está legislado, no legalmente, no tiene un marco, y va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, afectando gravemente derechos de niños y de niñas. Y bueno, también es otro rubro que tampoco se atiende, y aunado a este sistema, como decía un momento, de impunidad, es gravísimo, de veras. Yo leía que, por ejemplo, a inicios de enero, Oaxaca, en nuestro estado, ocupaba el segundo lugar en homicidios. Terrible. De veras que la violencia hacia las mujeres es brutal. Yo le llamo brutal porque no se había visto con anterioridad, creo, estos índices de violencia, y que desencadenan incluso en el feminicidio. Y bueno, la verdad que nuestras autoridades, pues sí, están obligados, como sociedad también estamos obligados, tenemos parte de. ¿Cuál es la forma, o cuál es una de las formas que se tienen que, para mí, no solamente exigir
este tratamiento, ¿no? Sino visibilizar la violencia. Yo siempre he dicho que en la medida en que estas violencias contra las mujeres se visibilicen, la autoridad y en sus ámbitos, estamos hablando de ejecutivo, legislativo, judicial, pues puedan atender con la debida diligencia y con la prontitud que ameritan y que requieren este tipo de problemáticas. Yo antes, en todos estos años de litigante, confiaba y decía, bueno, si en primera instancia no ocurre nada, no se castiga, no se sanciona la violencia contra las mujeres cuando hablamos de impunidad, nos queda el Poder Judicial Federal, ¿no? Nos queda el colegiado. La realidad no es esa. Ahí siguen habiendo juzgadores en ese nivel admirables, extraordinarios, que dictan sentencias con perspectivas de género admirable, pero siguen habiendo, como en todo, juzgadores que dictan sentencias donde se sigue beneficiando al varón, se siguen vulnerando derechos de niñas, niños y adolescentes, y sobre todo de mujeres. Y esto lo puedo decir, que lo he visto desde mi experiencia profesional como litigante. En serio, hay un verdadero problema y considero que se tiene que hacer público, se tiene que hacer saber para que de esta manera el Estado cumpla con su función y la atienda. Creo que sería por esta parte que cierro y pues gracias a todas por escucharlas, por aprender de ustedes y también a la doctora Blanca por darle la oportunidad de participar. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Olga. Sin duda es un tema cruento, grave, de urgente atención y que llevamos más de 20 años queriendo atender, erradicar la violencia de género, ¿no? Con todos estos objetivos de la ONU, del ONU Mujeres, todos es un tema prioritario, la cuestión de la violencia. Sí ha habido avances, ha habido legislación, se han implementado mecanismos de acceso a la justicia, pero somos sabedoras de que hay un camino muy espinoso para lograr pocos avances en el acceso de la justicia a las mujeres y realmente es un tema bastante grave que afecta a niñas, niños y que definitivamente sabemos que esto perpetúa, ¿no? Perpetúa y perfecciona y masteriza la violencia patriarcal, ¿no? La violencia de género, la violencia hacia las mujeres, que es una cosa que se tiene que decir una y otras veces, aunque muchas veces resulte chocante y como efectivamente tocó un punto muy importante en cuanto a esta violencia vicaria que yo no la conocía por ese nombre, sin embargo, creo que todas conocemos algún caso de este tipo de violencia. Efectivamente, son cuestiones, ¿no? que se quieren invisibilizar y que cada vez hay un perfeccionamiento más estudiado, ¿no? Más sistematizado de lo que implica la violencia hacia las mujeres y pues en el ámbito familiar es muy palpable esta problemática y bueno, se reproducen, ¿no? A ciertos niveles, a ciertos grados. Como yo les decía, es una amplia gama que tienen de formas de ejercer esta violencia. Sin duda muy interesante su aportación, maestra, se lo agradecemos y pues muchas gracias. Pues si me permite la maestra Mariana Aragón que haga uso de la palabra, ¿no? Para ver los retos y avances, ¿no? De su tema. Con gusto. Bueno, muy sintético, yo mencionaría como avances. Primero, hemos avanzado, innegablemente hemos avanzado en la promoción de derechos, aunque en México tenemos, hablando de políticas públicas de género desde hace 21 años con la creación de Mujeres, en Oaxaca con la creación del IMO, la verdad es que hoy todos estos esfuerzos que se hacen en materia de capacitación, de talleres informativos, de eso, capacitación para funcionariado público, para aplicar la perspectiva de género, por ejemplo, en el caso tanto de la justicia como en otros servicios,
la verdad es que sí, ha generado un efecto. Creo que las mujeres hoy somos mucho más conscientes de nuestros derechos y somos mucho más conscientes también de lo que es normal, lo que no es normal. En este también diría la sensibilización, ¿no? Hoy, hace 10, 15 años no era tan común hablar de roles de géneros y este estereotipo, ni tenerlo tan claro, tener esa claridad de en qué aspectos de nuestra vida cotidiana toda esta teoría de género cobra vida, ¿no? De qué manera nos afecta tan directamente todo esto. Creo que en eso se ha avanzado mucho y bueno, pues las más jóvenes son una generación mucho más libre en este sentido. Por otra parte, otro avance, pues sin lugar a dudas, en términos legislativos y de andamiaje institucional, eh, coincido completamente en el que estamos en medio camino. La efectividad, la falta de efectividad es evidente, que nos falta todavía que esas instituciones y esas leyes sean aplicadas realmente a cabalidad, pero sin embargo sí existen y ya tenemos pues eso, las instancias, los recursos legales para la exigibilidad de los derechos y eso pues es un avance que no podemos soslayar ni minimizar, porque además ha costado muchísimo trabajo y las compañeras, varias de las que están aquí lo saben, como por ejemplo la maestra Erika Lili. Eh, Otro avance que es muy significativo de esta época que nos está tocando vivir, que yo la definiría como una época de transición, de un modelo que era completamente patriarcal hacia el horizonte de la igualdad, que ahorita estamos eso justamente como en esta transición, yo diría son las redes de mujeres. Estas redes con causas muy puntuales que están generando cambios trascendentales, ya sea en el tema de medio ambiente, en el tema de paridad política, de derechos políticos de las mujeres, en el tema de autocuidado. Ya hay muchos avances, todas estas redes de mujeres muy especializadas que antes no existían. Yo puedo hablar de mi experiencia desde la Red de Mujeres en Movimiento, que nosotros buscamos la implementación de la perspectiva de género en las ciudades, en la planeación de las ciudades y en la movilidad. Es increíble, a mí la verdad es algo que de las cosas más bonitas que me ha pasado últimamente, formar parte de una red que trasciende geografías para lograr objetivos comunes. Ahorita, por ejemplo, estamos empujando la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Yo estoy en Oaxaca, hay compañeras que están en diferentes partes y ahí estamos pendientísimas y de muchas maneras incidiendo, aunque no estemos geográficamente en el centro del país, lo podemos hacer desde las redes sociales, desde las notas periodísticas, desde la organización en nuestras diferentes ciudades. Entonces, estos son avances que antes no contábamos con esta organización y que sí son redes que además son sororas, nos apoyamos de muchas maneras, nos entendemos porque la mayoría, pues eso, somos mamás, enfrentamos los mismos retos, entonces ahí nos damos cuenta que más allá de los diferentes contextos nos unen comunes denominadores que nos impulsan a trabajar unidas. Eso creo que es algo maravilloso de esta época que nos está tocando vivir. Y en cuanto a retos, pues yo los resumiría, ya las compañeras las han expresado de manera amplia. Yo nada más puntualizar en el tema, pues justamente, pues de impunidad, primero que nada, sobre todo en el tema de acceso a la justicia, es innegable que existe una alta impunidad. Digo, tenemos impunidad en el país en todos los temas, pero en el tema de género, pues es altísima, es evidente y la verdad es que necesita medidas urgentes. En cuanto a otro gran reto es la asignación de los recursos públicos suficientes para la atención de las necesidades de las mujeres en todos los ámbitos. Este es el gran reto de la transversalización. Hablamos mucho de transversalización de la perspectiva de género, pero si no existen los recursos suficientes, nuevamente nos quedamos a la mitad, si no es que nos quedamos en un tercio, porque la atención de los temas de salud de las mujeres, por ejemplo, ahora en pandemia, pues claro que la salud reproductiva de las mujeres pasó a un segundo término, ¿verdad? En términos de educación, en términos de seguridad alimentaria, que somos las que estamos en mayor exposición ante la pobreza extrema y pobreza. México es un país que no previene la pobreza, México nada más atiende la pobreza con estos programas sociales que son de dádivas, pues son muy poquito, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un tema muy importante que se necesita
en políticas públicas, asignación suficiente de recursos públicos para la atención de las necesidades de las mujeres y la perspectiva. Aplicación de la ley, sin lugar a dudas. Otro gran reto es la pluralidad sustantiva. En el Estado, pues como nosotras todas sabemos, hay una subrepresentación de mujeres en cargos, sobre todo en el ámbito local, en las presidencias municipales. Este es un reto muy importante, pero más aún que realmente las mujeres que lleguen a estos cargos realmente sean mujeres autónomas, de pensamiento crítico, que puedan realmente generar los cambios que se necesitan para que otras mujeres puedan gozar de derechos y no responder a agendas partidistas que todavía siguen siendo lideradas por hombres. Entonces ahí hay otro gran reto. Y finalmente, otro que a mí me gusta mucho mencionar, que el otro lado de la moneda de estas redes sororas que yo les mencionaba, pues es el despatriarcalizar las formas. Hombres y mujeres vivimos y convivimos y respiramos y nos criamos en ambientes patriarcales, y el ambiente patriarcal no es, o más bien las formas, la cultura patriarcal no es inherente a los hombres nada más. Las mujeres también las aprendimos y tenemos que despatriarcalizarlas en nosotros mismos, hacer un trabajo de construcción muy, muy importante, justamente para que podamos humanizarnos más. Yo creo que finalmente el fin último del feminismo es ese, es humanizarnos más. Muchas gracias. Gracias, maestra. Sí, sin duda sí, mencionó todos estos avances que son optimistas, ¿no? Y que hay que verlos, mirarlos también así, reconocer como estos avances específicos que usted menciona, ¿no? Como toda esta creación legislativa, creación de mecanismos, la institucionalidad de la perspectiva de género. Y solo haría falta hablar un poco de la instrumentación de estas normas en que se traduzcan en políticas públicas y beneficios para las mujeres, cómo hacer, ¿no? ante estas situaciones. Y bueno, definitivamente hay avances, sí, las mujeres, muchas mujeres estamos más conscientes de nuestros derechos, pero sin embargo, a la par también hablamos como de estos retos, ¿no? De estos retos de la impunidad que ha resonado mucho aquí en reiteradas ocasiones y que tiene que ver mucho con todos estos temas, ¿no? Porque esto contribuye mucho no solamente a la pobreza de las mujeres, sino a la pobreza de la sociedad completa, ¿no? Por todos los daños que puede implicar la no participación, la vulneración de las libertades humanas de las mujeres, como son estos derechos sociales, culturales, ¿no? A no expresarse, a vivir violencia, todos los gastos en salud que se generan, ¿no? Porque muchas hablaban de todas estas cuestiones holísticas, del acompañamiento psicosocial que tenemos como seres humanos, otras dimensiones, definitivamente esto es así y seguramente pues es un gran reto, ¿no? La asignación de recursos, clarificar como estos, esta instrumentación de las leyes que ya tenemos a favor, pues tratar un poco más, ser más puntuales, ¿no? A lo mejor en este tema de la inmunidad, ¿no? Que es una cosa que pues nos está ahogando en todo el país, ¿no? Y efectivamente, como usted bien lo menciona, no solamente a las mujeres, pero en las mujeres hay una diseccionalidad, ¿no? De vulneración en todos sus derechos. Y bueno, sí, definitivamente la igualdad sustantiva, ahorita estoy muy consciente de que efectivamente hay hay un avance, estamos en ese reconocimiento y estamos en un proceso, ¿no? Por eso a lo mejor muchas veces podemos ver el panorama muy desalentador, porque todos son procesos, ¿no? Y vamos hacia allá y definitivamente sí tenemos que hacer visible que las mujeres están participando más y que es un gran reto, ¿no? Que estas mujeres que tienen esta participación en la política puedan ser autónomas y aplicar como todos estos bagajes de conocimientos que muchas mujeres tenemos para hacer
una vida más armoniosa, ¿no? Más igualitaria en toda la sociedad. Muchas gracias, maestra Mariana Aragón. Si nos podría hacer el favor de hacer uso de la palabra, la maestra Minerva Merced Gómez, por favor, maestra. Bueno, pues ya creo que la mayoría habló sobre avances, pues yo les diría en letra, en leyes, en protocolos, en redes de mujeres, ¿no? Pero considero que también hay retrocesos en cuanto a que nos ha rebasado, ¿no? La situación ahorita, por ejemplo, de la pandemia. Entonces, nos hemos quedado un poco cortos en relación a medios tecnológicos. O sea, ¿cómo podemos participar? O cómo, no sé, a mí me inquieta mucho esta situación de que nos estamos quedando, nos está rebasando la situación, no estamos preparados para lo que para los eventos, ¿no? que suceden. Y esto a mí me preocupa porque cómo hay un retroceso, por ejemplo, para el acompañamiento. Estamos hablando de derechos humanos, de un buen trato, de tratar o la dignidad humana, ¿no? El buen trato, la empatía, una comunicación asertiva, un aquí estoy. Las mujeres víctimas de algún hecho violento se trastoca su integridad, la psique. Entonces es algo que no se ve por encima, pero por dentro, o sea, afecta, ¿no? Hay un cúmulo, ¿no? de emociones, que si no son manejadas, pues también se vuelven trastornos. Pero cómo una mujer, ante un evento postraumático o a enfrentarse ante la justicia, en esta necesidad de ser acompañadas. Y concretamente es esta situación que a mí me inquieta, es ahora las diligencias que se llevan a cabo en materia familiar, donde tú no puedes estar con la persona que no, o con tu cliente. Y yo veo su rostro, yo veo, ¿no? Cómo entran en este miedo a lo desconocido. Hay personas que no saben dónde está el juzgado, a qué se van a enfrentar, ver tanta gente, o sea, es trastocar mucho su psique en estas personas. Y sin embargo, pues tienen que entrar a una audiencia solas, porque uno ya no puede estar con ellas. Este derecho de contención que teníamos, aunque nosotros no participábamos en una audiencia, pero el hecho de estar acompañada y decir, aquí estoy contigo, alivia, pues, calma la ansiedad, calma el miedo, de saber que hay alguien que está allí. Entonces, ahora, entrar solas, o sea, no sé, a mí me inquieta eso, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé, esto siento que nos ha rebasado porque pues ya tiene que haber otro funcionamiento, ¿no? Tenemos que avanzar en la tecnología, no sé, desde la estructura, porque ahora los juzgados pues ya quedaron cortos, pues, ¿no? No sé, eso me inquieta a mí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer en cuanto a estos avances tecnológicos? Posiblemente las audiencias también podrían ser así como aquí en línea. Pienso que tenemos mejor contacto, estamos más cerca que estar a lo lejos, ¿no? Ahora la mamá tiene que entrar o sola, enfrentarse con este estrés de gente desconocida, no está el abogado, por lo menos antes volteaba y te veía y decía, pues aquí estoy, y uno pues, ¿cuánto alivia el contacto, ¿no? El contacto, la cercanía. ¿Eso no son derechos humanos? Eso yo también me pregunto, ¿eso no es derecho humano? No es,
no somos humanos. La mirada cuando te toman la diligencia, el escucharte porque tú necesitas hablar. Entonces, todas estas situaciones que se dan de hecho y que trastocan la parte más vulnerable del ser humano como derechos humanos, que estamos hablando de derechos humanos, ¿qué podemos hacer? O sea, yo también me pregunto, ¿qué podemos hacer, no? Para acompañar, para estar. Esto sería todo. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Blanquita. Me dio mucho gusto conocerlas. Me da mucho gusto, o sea, tienen mucha experiencia en la materia. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Minerva. La verdad, es un tema muy interesante el que usted aborda. Y sí, ¿no? Sí tenemos, no podemos dejar de ver que sí podemos hablar de avances y tenemos que decir, ¿no? Que en donde también están las fallas, muchas veces, no se habla, ¿no? Abiertamente de todo esto que implica la impunidad, que ya mencionaba, pues la maestra Mariana también, ¿no? Y sí es cierto, o sea, porque a lo mejor hablar con palabras frías en una mesa, ¿no? Frente a un monitor, pues puede enfriar un poco el tema y hacernos, no percibir, ¿no? Como usted lo expresa, todas estas situaciones que se enfrentan las mujeres y esta pandemia que ha venido a tener un gran retroceso también, ¿no? En materia de atención, porque ahora sí, como dicen, ahí la llevábamos, ¿no? Ahí la llevábamos con varios avances, propuestas, las redes, todo se desarticuló justamente porque pues no hay contacto físico, no hay contacto personal, ¿no? Entonces, pues hay cosas, ¿no? Que cada quien podemos pensar desde distintos enfoques, pero sin embargo, lo que usted menciona me hizo recordar a la escritora, filósofa Simone de Beauvoir, que en algún momento dijo, cuando los derechos de las mujeres van avanzando, siempre va a existir, va a haber un problema social que los va a volver a cuestionar, ¿no? Y entonces ahí vienen los retrocesos. Algo así dijo, ¿no? No tal cual, pero así dijo, ¿no? En una de sus obras. Entonces, sinceramente sí son cosas que nos da mucho que pensar, ¿no? Mucho que dialogar, principalmente entre mujeres, y si es cierto, también cómo hacer conscientes, pues, ¿no? A los hombres, porque sí voy a hablar como de este sistema patriarcal, que muchas veces lo toman a broma, ¿no? Hacen chistes. Y no es porque nos moleste, ¿no? No es porque nos moleste, sino es preocupante ver que a esas alturas todavía se rían del sufrimiento de una mujer, por ejemplo, ¿no? Cuando se ven casos que sacan ahora en las redes los dichosos memes y todo esto, ¿no? O que también estos movimientos, estas luchas también muchas veces son cuestionadas. Entonces, todo esto demerita los avances y los sentimientos, ¿no? Los sentimientos que puedan tener las mujeres que están en esa situación, viviendo esa violencia, ¿no? Entonces sí, realmente, y tiene un efecto psicosocial, ¿no? Que es el tema que usted ha abordado y que se me hace, pues sí, a la par con todos los temas que han expresado la maestra Modesta, la maestra Erika Lili, la maestra Olga, la maestra Mariana, ¿no? Que son nuestras ponentes, tienen que ver mucho, ¿no? Y definitivamente es un hecho innegable que nos falta mucho y que ahorita tenemos que retomar fuerzas para ver cómo vamos a confrontar, ¿no? Con qué vamos a afrontar esta crisis que nos está dejando la pandemia, lo que nos está dejando la violencia sistemática que hay, ¿no? Y que es una violencia patriarcal
y que como bien también lo menciona la doctora Rita Segato, que ella dice que la primera violencia patriarcal es en contra de los propios hombres, ¿no? Y es lamentable que esas cosas no puedan verse, ¿no? Entonces, que hay que hacer visible, ¿no? Como estas cosas, ¿no? Que no solamente están afectando a las mujeres, sí nos afecta desde luego directamente, pero también está afectando a toda la sociedad, ¿no? Pues muchas gracias, maestra Minerva, y bueno, yo quisiera puntualizar como que en términos generales, pues hemos coincidido en que se han tenido avances, que la pandemia ha venido a retroceder algunos avances, no, si no todos, pero sí muchos, de mucha importancia y que pues tenemos que hacer pues hacernos colectivos, ¿no? Que esto se tiene que colectivizar, que no es un problema individual, que la violencia hacia las mujeres no es un problema privado y que, bueno, hay muchas cosas que justifican, ¿no? Que tratan de justificar la violencia hacia las mujeres, pero sin embargo no se toma importancia cuando se habla de los hombres agresores, ¿no? Entonces, este es algo que, pues no es que estemos en contra de los hombres quienes lo pronunciamos, pero sí es algo que se tiene que decir y que se tiene que reconocer, ¿no? Por los sistemas de justicia, por todo, ¿no? Y pues, no sé, hay que cumplir con muchas cosas más para lograr la paz, la igualdad, lograr la igualdad y pues también tenemos mucho que aportar en la materia educativa, ¿no? Que mencionaba la maestra Modesta, participativa, ¿no? Para desarrollar estos liderazgos en las mujeres y que no permitamos más violencia, ¿no? Pues por mi parte es todo, no tenemos ninguna pregunta, solo quisiera aclarar que la maestra Minerva ya puso el dato en el chat para quien quieran copiarlos, pero lo voy a mencionar, que es el modelo fue de la maestra Perla Leticia Razo Martínez. Entonces, por lo que preguntaba la maestra Erika, no hay otra pregunta más en el chat, no la veo. No sé si ustedes quieran abundar algo más. Y y pues, o tener otra participación. ¿Va a hablar maestra Modesta? Muy bien. Por favor. Tiene el uso de la voz. Sí, bueno, me movió mucho la pregunta que hizo la maestra Minerva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Como mujeres, cada una nos desarrollamos en ámbitos diferentes, pero cierto es que hay algo también muy importante que mencionaba Mariana. Realmente cuando una mujer se empodera, esa mujer debe ser autónoma. Tenemos en el Congreso muchas mujeres, pero ¿cuántas de esas mujeres realmente son autónomas y están dispuestas a luchar por legislar esas leyes que necesitamos y para que esas leyes se apliquen? Creo que ese es uno de los retos importantes, que se genere esa empatía entre mujeres y que realmente todas las mujeres estemos con un mismo objetivo, hacia un mismo propósito. Entonces sí, no quería dejar de comentar eso porque sí realmente es preocupante y pues esta pandemia nos evidenció lo vulnerables que estamos aún las mujeres, ¿no? En nuestras propias casas muchas veces. Entonces, creo que hay que generar esa conciencia tanto en mujeres como en hombres. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, bueno.
Pues no sé si alguien quiera abundar. De nada. Creo que hay un problemita con el sonido de con la directora. Sí, creo que ya se ve mi imagen. Ya se ve, maestra. Sí. Doctora. Muchas gracias, estimada Jessie. Pues solamente para agradecer la participación de todas las ponentes, agradecer la participación del público que se conectó, y también pues hacer un reconocimiento. Se les hará llegar a cada una de las participantes el reconocimiento a sus bandejas respectivas, dado que el Instituto de Investigación y Estudios Internacionales es una empresa REINESID. Tratamos que nuestros eventos pues tengan esta formalidad, y sobre todo porque las personas que nos han distinguido con su participación, como lo ha expresado la maestra Jessie, que amablemente participó como moderadora, todas ellas tienen una gran trayectoria y experiencia en los temas de género y realmente trabajan en la vida cotidiana con estos temas desde cada una de sus trincheras. Entonces, como bien se ha mencionado y después de la recapitulación que ha hecho la licenciada Jessica, realmente el tema de la pandemia sí definitivamente vino a ser un parteaguas en toda la dinámica que se había llevado en muchas de las actividades o en toda la vida en general. Entonces, el entrar en una dinámica a través de los medios virtuales, entrar en una dinámica de todo lo que es la cuestión digital, pues realmente sí viene a generar toda una conmoción entre pues los seres humanos que estamos acostumbrados a lo que es y que somos, como lo han dicho los pensadores desde la teoría del Estado, la ilustración, la psicología, somos seres sociales. Entonces, esa parte de la socialización a nivel personal, a nivel directo físicamente, pues sí es algo que hoy en día nos afecta de una manera muy fuerte, ¿no? No obstante, el hecho de realizar estas actividades de forma virtual, pues tratamos nosotros que esa dinámica y esa actividad y todos esos esfuerzos que se han llevado a cabo por cada una de las participantes desde sus ángulos de trabajo, pues esto no se pierda, ¿no? Sino que siga incidiendo a través de los medios virtuales, y en función de eso, este conversatorio ha sido grabado y va a ser reproducido y difundido en las redes sociales del Instituto de Investigación y Estudios Internacionales, para efecto de que quienes no pudieron conectarse en el momento pues puedan escuchar estas valiosas participaciones. Sin más que agregar, yo agradezco de manera individual y de manera colectiva a todas las participantes de este conversatorio, porque nos han dejado grandes temas para reflexión, pero sobre todo nos han concedido ese tiempo tan valioso para poder compartirnos estas experiencias. Estamos ahora sí reiniciando en esta modalidad las actividades del Instituto de Investigación y Estudios Internacionales, las cuales se habían llevado ya de manera física durante años anteriores. Estamos ahora retomando esto de manera virtual, en espera que próximamente podamos ya también hacer actividades de manera presencial. Agradecemos su participación y no nos despedimos, dado que estas actividades continúan. Muchísimas gracias a todas, y pues estamos nosotros en estas actividades y continuaremos con ellas. Muchas gracias.